Muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta entrevista para el Instituto Superior Crónica. En esta oportunidad vamos a entrevistar al señor Javier López Ortega, uno de los conductores de Aspen y profesor locutor nacional. Así que en instantes empieza esta entrevista. Ahí no sé si me escuchás bien. Ahí estamos. Estamos. Bueno, Javier, ante todo, la verdad, ¿Todo una está alegría. bien? Te escucho perfecto, yo te escucho perfecto. Yo te escucho perfecto. Bueno, dale. Entonces, mira, ante todo, una alegría Excelente. enorme volver a conectarme con vos de alguna manera después de tanto tiempo. Eh, y nada, ante todo agradecerte los pequeños minutos, voy a tratar de no robarte mucho, que sé que vos Sí, estás a full siempre, pero bueno, una alegría enorme para mí poder tranqui. tener esta entrevista, esta pequeña entrevista. Bueno, un gusto. Gracias por por tenerme en cuenta. Espero poder aportarte lo que necesites. Para romper un poquito el hielo y que la gente te conozca un poco más, primero, sabemos, sos recibido del ISER, locutor nacional, eh, profesor, docente y además uno del equipo de Aspen, de lo que para todos los locutores radiofónicos es la meca. Eh, pero te propongo Mm. que retrocedamos un poquitito en el tiempo y que me digas ¿cómo, cuándo elegiste? ¿Vos te acordás el momento en que elegiste la profesión, esta carrera? Yo en realidad cuando me recibí del secundario eh, no estaba seguro de qué quería seguir como carrera. Había pensado durante muchos años, no sé, la clásica de chico era, no sé, algo relacionado con dinosaurios, después veterinario, y veterinario es algo que había querido hacer, de hecho me había anotado en el CBC, Sí. eh, pero me anoté y ni siquiera empecé a cursar, porque después dije, pobres animales, pero, pero después también inclusive empecé a cursar en el Sindicato Argentino de Músicos, la escuela de SADEM, Sí. y bueno, como es algo que me gustó, o sea, me sigue gustando, yo por mi cuenta practico guitarra, etcétera, pero no me convenció al menos cómo se daba la carrera, y entre todo eso, mientras estaba pensando, me acordé, bueno, me acordé, en realidad toda la vida había sido de que yo era chico que la gente me decía por el tema de la voz, etcétera, etcétera, porque ya desde que yo estaba en jardín, ya tenía una voz bastante grave y bastante, con bastante presencia, digamos. Sí. Que de hecho mi maestra de jardín le decía, a mi vieja le decía que cuando yo me enojaba o algo, si yo decía de repente en el medio de la clase, decía no, todos mis compañeritos se quedaban quietos, no hacían más nada. Ah, ya eras ahí Así que el que ponía los sí, puntos ya con la voz nomás. aparentemente, yo no recuerdo, yo no recuerdo, eso dicen. Y, y bueno, en un momento dije, bueno, vamos a probar a ver qué onda. A todo esto, mi viejo, por ejemplo, él había intentado ingresar al ISER en su momento, año 2000, no me acuerdo qué época, el ISER estaba todavía en Paseo Colón, era durante los 2000, él había hecho un curso de preparación inclusive, que algunas cosas nos comentaba cuando estábamos, no sé, cuando volvía a casa, yo todavía ni idea de meterme en la cuestión ni nada, yo estaba cursando el secundario. Y él me Claro, lo comentaba no por convencerme a mí ni nada, sino porque a él le apasionaba eso. Bueno, claro. intentó ingresar, no pudo, intentó dos veces, no pudo. Y bueno, a todo esto, yo año 2011, dije, bueno, a ver qué onda con esto. Y estaba yendo a una foniatra por otra razón y le consulté a una fonoaudióloga por otra razón y le consulté a ver si sabía de algo de preparación para el ISER, porque yo conocía el ISER justamente a partir de todo lo que había hecho mi viejo. Y, y justo la paciente siguiente a mí era locutora, recibí el ISER que se había preparado en algún lado, todo esto lo Claro. sabía mi fono. Y bueno, me dijo, te averiguo. Y la semana siguiente volví y me dio un papelito que le había dado esta piba. A todo esto no recuerdo quién es, no sé si alguna vez supe quién era esta piba. Y, el papelito decía Instituto Dial. Y es el contacto del Instituto Dial. Entonces,
Yo me Claro. contacté, hablé con Alejandro Escarzo, director, que sigue siendo el director, y concerté una entrevista que la tuve en julio de 2011. De hecho tengo mi grabación de esa entrevista. Eh, Recuerdo haberla escuchado. y... Ah, sí, la escuchaste. Sí, 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 sí. Eh, y tuve esa entrevista y empecé a cursar, no sé, una semana después, 2 semanas, no me acuerdo, pero entre julio y agosto de 2011. Y cursé ahí, ya desde la primera clase que tuve, dije, esto es lo que quiero hacer. Eh, y me preparé durante ese año, intenté ingresar al ISER en marzo de 2012, no ingresé, llegué a la última etapa, pero no ingresé, así que dije, bueno, voy a meterle otro año más, y ahí cuando rendí en marzo de 2013, ahí sí ingresé a la carrera, y bueno, empecé a cursar ahí en ISER. Ingresaste, egresaste en algún momento, supongo que habrás tenido la crisis del segundo año si no sabías si abandonar, eh, como a todos nos pasa. Eh, pero Sí. después, ¿cómo, tus primeros pasos? Egresaste del ISER y ¿qué recordás después? ¿Cómo te empezaste a meter en el ámbito laboral? Aunque sea a grandes rasgos. Sí, yo, en realidad, o sea, algo que se dice muchas veces y que yo banco mucho es que para el ingreso al medio, para el ingreso laboral, es no hacerlo después de que te recibís, sino empezar a amarlo ya antes de recibirte, durante tercer año, por ejemplo. Claro, Obviamente puede ser antes, obviamente también depende de un montón de otros factores, pero en mi caso, por ejemplo, cuando estábamos en tercer año cursando, vinieron a visitarnos algunos locutores. Me acuerdo que en ese momento estaba Fernando Ural, que era de Blue, vino él y vino también Pablo Rojas de Aspen. Eh, y bueno, hicimos ejercicios con ellos, más allá nos contaron ellos su historia, etcétera. Hicimos ejercicios con ellos al micrófono, con listas de esas radios, etcétera. Y, y yo pasé con ambos, no todo el mundo pasó, yo pasé con ambos. No pasaron, pero porque muchos no querían, les daba miedo, les ponían nerviosos, les daba vergüenza, lo que claro. sea, pero bueno, justamente están esas posibilidades, aprovechalas. Por un lado, por el lado de la práctica, por otro lado, porque no sabes quién te está escuchando del otro lado. Claro, es una Eh, oportunidad que uno no sabe en qué puede terminar. Exactamente, eso es para mí es fundamental. Y bueno, y cuando pasé con Pablo Rojas, eh, él le dijo algo a mis compañeros, yo me lo enteré después, pero les dijo como que le gustaba mucho lo que yo estaba haciendo, como que estaba como para un aire. Y, y bueno, después cuando terminamos básicamente la jornada de cursada, nos estábamos yendo, estaba él también ahí, que se estaba yendo, y bueno, me quedé hablando un toque con él, quedé en contacto con él, eh, simplemente. Y a todo esto, bueno, para esa práctica que hicimos ahí en la clase, digamos que yo, desde que empecé en julio de 2011 hasta ese momento y hasta el día de hoy, te diría, no hay día en el que no practique algo de locución. Hoy en día es el laburo la práctica, pero en realidad fue Claro. siempre practicar. Eh, Eso hizo que en ese momento yo estuviese preparado para hacer ese pase al micrófono también. Eh, bueno, y quedamos en contacto y bueno, seguimos hablando un poco, el tema de, bueno, de que él ya había contado cómo había armado su demo para presentarse en Aspen, etcétera. Y bueno, yo seguí hablando un poco con él y viendo a ver de yo acercar un demo, viste, para Aspen. Claro. Eh, entonces, bueno, él, como él me había escuchado lo que yo había hecho ahí en los ejercicios y le había gustado y todo, él solo fue el que me dijo, bueno, cuando lo armes, decime y capaz que lo puedo acercar. Pero claro, lo hizo conmigo porque él me había escuchado y le había gustado lo que yo había hecho. No es que si vos vas, decís a alguien, esa persona lo va a acercar. Porque además es una cuestión de confianza que uno tiene para con el otro, para el laburo del otro. Vos no Claro. podés acercar cualquier demo porque quedás quemado vos. Bueno, y Eh, también es ese momento de la decisión, ¿no? Porque vos pudiste haber decidido no pasar, a, a no mostrarte. sí, 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 por eso, O sea, tal cual. qué Sí. importante que es esto de uno no sabe lo que puede pasar en el futuro, capaz que no pasa nada, pero en tu caso pasó, pero qué importante no desaprovechar esas micro oportunidades que aparecen en algún momento
Y uno Sí, es tiene que que estar listo. es por un lado el animarse a aprovecharla y por otro lado lo que te decía de uno ya venir armando su arsenal de Claro, practicar, etcétera, para que el momento en el que llegue esa oportunidad, uno estar listo. Porque si yo no hubiese practicado desde que empecé en 2011, hubiese tenés practicado bronca. mucho menos o lo que sea, yo ese día tal vez pasaba el micrófono, pero lo que hacía era de un menor nivel o No era sonaba convincente. distinto o no estaba tan preparado, lo que sea. Entonces eso Claro, es claro. fundamental. Para todos los que vean este video a futuro, escuchen, saquen estos tips, estar preparados es fundamental. Fundamental estar Totalmente. preparado, prepararse, porque algunos dicen, me siento en el micrófono y ya está, ¿viste? Y no es así. No, a veces me ningunean con eso, vos te sentás en el micrófono y listo. No, ojo, hay No, que estar listo. no, no, no. Bueno, él acercó el demo a Aspen, igual me dijo, a ver, yo lo acerco, pero capaz que no, que esto queda en nada, porque estuvieran buscando gente hasta hace poco, lo que sea. Esto había sido en diciembre, porque claro, para poder presentarte tenés que estar recibido. Entonces, yo estaba cursando hasta noviembre, y bueno, en noviembre terminé la cursada. Diciembre me dieron el diploma, y yo acerqué mi demo ahí hacia fines de diciembre, como enero, ahora no recuerdo bien. Lo acercó, esto fue un martes. Entonces estábamos hablando por Messenger de Facebook. Y, y esto fue un martes. Bueno, igual yo le había pasado los... Sí, imagínate, esto fue enero de 2016. Claro, Y bueno, yo le había pasado el contacto ya también. Bueno, esto fue martes. Miércoles, al día siguiente, me contacta y me dice, che, tu demo gustó. Volví a pasarme por la duda los datos de contacto. Así que bueno, se los pasé. Y el jueves, o sea, al día siguiente, me contacta Pablo Gladstein, productor, digamos, y, o gerente, y bueno, cuestión que me, me dice, me llega un mail de él, que me dice para hacer un casting, esto era jueves, me dice para el lunes siguiente, para otra radio, para RQP. Eh, entonces, me llegó el mail, lo primero que hice yo fue eh, encender la radio y poner la recupé antes de contestarle. claro. No porque estaba viendo si le aceptaba o no, sino simplemente lo hice para ya empezar a escuchar la radio. Para saber de qué se trataba, claro, Eh, sí, en realidad para empezar a meterme en claro. la radio y ya En empezar en la onda. a adaptarme al estilo, a escuchar qué es lo que sonaba, etcétera. Yo la conocía de nombre y la había escuchado un poco, pero no la tenía tan presente. Bueno, cuestión que bueno, hago eso y le contesto el mail. Le digo, sí, sí, dale, no hay problema, decime bien cuándo, bla, 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 que me había dicho para el lunes. Bueno, cuestión que me contesta al ratito y me dice mañana, viernes, a las 3 de Ah, la tarde. Y yo dije, bueno, a ver, yo tenía la posibilidad de ir, entonces le dije al toque, dale, perfecto. Así que bueno, martes fue lo de que le di el demo a Pablo, miércoles me pidió de vuelta el contacto, jueves me contactó Gladstein, viernes voy a hacer el casting. Voy a hacer el casting, llego, bueno, me muestra un poco ahí la radio, todo, y vamos al estudio a hacer el casting. Casting, hacer anuncios, desanuncio de canciones, abrir una hora, hacer un HTH, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, obviamente, el estilo de la radio, que yo lo venía practicando desde que recibí el mail, el primer mail, hasta que fui a la radio, estuve todo ese día practicando las 24 horas, grabando, desgrabando, etcétera. Llegué, hice el casting y estaba re tranquilo, estaba muy tranquilo. Más allá de, obviamente, la adrenalina correspondiente, pero estaba tranquilo porque yo sabía lo que estaba haciendo. Así que terminé el casting y ahí apenas terminé, fuimos a la oficina de Pablo y me dice, quiero que labures en la radio. bien, Y, y me propuso automáticamente ahí la posibilidad de estar como titular, entrar como titular en el fin de semana, que era un turno que se estaba abriendo. Así que, y posibilidad obviamente también de suplencia durante la semana. Así que bueno, y ahí entré. Entonces ahí fue, así como te digo, lunes, martes, miércoles, martes, miércoles, jueves, viernes, y el lunes me contactaron para el preocupacional. Así como te digo eso,
También te digo que en noviembre terminé de cursar, en diciembre me dieron el diploma, en enero hice el casting y en febrero empecé a salir al aire. Eh, Te salió y de ahí, redondísimo, lo que a nadie. 3 años, sí, y de ahí 3 años y un mes saliendo al aire en la radio, hasta el día que la radio cerró. Un, un golazo eso. Lástima, bueno, el cierre de la radio, que estaba buenísima. Me acuerdo que estaba también Gonzalito, creo, en esa radio. eh, pero Sí, bueno, la experiencia también, más allá de todo el profesionalismo que ya sabemos que tenés, esa experiencia después te valió muchísimo para seguramente sumarte a Aspen. Eh, sí, de hecho, bueno, digo, esto fue en marzo de 2019 que cerró. En diciembre de 2000, en noviembre de 2019 me contacta de vuelta Pablo Gladstein para decirme que había estado hablando con Leo Rodríguez ahí en Aspen, que querían sí, sumar un suplente y que él me había propuesto a mí como suplente. Entré, digamos, en diciembre de 2019. Y obviamente con todo lo que yo traía ya de experiencia de los claro, 3 años haciendo aire en RQP, adaptando obviamente a un estilo distinto que es el de Aspen, estilo muy sí, distinto sí. a lo que era Recupé. Muy Y así marcado. que ahí desde diciembre de 2019 que estoy ahí en Aspen. Sí, 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 sí. Y ahí, bueno, como te digo, diciembre de 2019 entré como suplente, ahí entré como suplente en Aspen. Y a mediados, en julio, agosto de 2021, pasé a estar como titular. Ya. Te llevo ahora un cachito al mundo de la publicidad, porque bueno, naturalmente la locución es locución en todos sus ámbitos, pero cada rubro, vamos a decir, tiene también su vuelta de rosca. Eh, Sí. Vos has hecho publicidades, pero, por ejemplo, viene una marca, viene un cliente, que obviamente te va a poner sus pautas, pero vos cómo encarás una publicidad, qué tips tenés no, cómo resolvés la situación para dar lo mejor, obviamente, de vos y que salga tratando de respetar lo que el cliente quiere, ¿no? Obviamente. Primero, obviamente, consultar, si la marca no te lo dice, consultar uno a la marca algunas cosas, ya sea de si tienen una referencia, si tienen una idea o algo, más allá de que también uno, obviamente, investiga la marca. Podés así, si te toca, no sé, por darte un ejemplo de alguna que me ha tocado a mí, de Santander, eh, vos podés ver qué es lo que está sonando hoy en día de Santander. Y obviamente ahí tener en cuenta si eso que está sonando hoy en día de Santander tiene que ver con lo que a vos te toca. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me tocó hacer Santander un año, hacer Santander Río Select, que era con un estilo, y al año siguiente, me tocó hacer Santander Río, que hacía unas promociones. Y al año siguiente me tocó Santander Río Select, que era un estilo muy distinto, era casi opuesto porque uno va a un público y el otro va a otro público. Entonces, Claro. eh, ahí lo que tenés que analizar es eso. Por ejemplo, la que me tocó el primer año eh, eran promociones para que te ganes un viaje, por ejemplo. Eso va dirigido a un público que no se compró el viaje, sino que quiere ganar el viaje. Al año siguiente me tocó Santander Río Select, en el cual eran servicios para gente que tenía comprado un viaje. Por ende, es otro público. No es el mismo público que quiere ganar un viaje, sino es el público que ya se compró un viaje y quiere hacerlo mejor. Y de hecho, vos escuchabas o leías el mismo texto y hablaba de Premium, de Santander Río Select Black. Entonces ahí es analizar eso, a quién le estás hablando, y qué es lo que vos querés generar y qué es lo que la marca está representando en ese producto. Claro, No basarse solamente en el nombre de la marca, sino en el producto en sí dentro de la marca, y ahí vos hacer las propuestas. Después la marca te puede hacer marcaciones, te puede pedir, che, esto hagámoslo más así, y en algunos casos la marca te pide algo y ni la marca sabe qué te está pidiendo, entonces queda en vos interpretar qué es lo que están buscando o hacer vos tu propuesta. Y tratar de encontrar la vuelta. Y a veces es grabar muchas veces y que quede tu primera grabación, por ejemplo. Eh, Así claro. que es eso. Ahora, hablando, bueno, hablamos de la publicidad, hablamos también de lo que es la radio, pero me interesa ahora también saber tu opinión con respecto a algo
que se está usando mucho, es como la cancha de pádel de los 90, ¿viste? Que estaba por todos lados. El streaming. ¿Cuál es tu opinión del streaming? ¿Vino a desterrar a la radio? ¿Es un complemento más para la radio? Porque viste que está la visión trágica de que la radio se funde, se va, se muere, no va a existir más la radio. Sí. Pero para vos, ¿qué opinión tenés sobre las nuevas tecnologías? Mira, yo, por un lado, algo que ha pasado ya en otras épocas es eso de decir, bueno, la radio va a morir, etcétera. Que ha pasado con la tele y ha pasado con otros medios, etcétera. Y la radio los sobrevivió a todos y los sigue sobreviviendo a todos. Eh, el streaming, hay, creo, dos formas de verlo. Por un lado, como vos mismo mencionabas, un complemento, eh, porque hay radios que tienen streaming, siguen saliendo por radio solamente por un lado y después salen por streaming Claro, correcto. eh, por otro, que también son dos públicos distintos, el que ve el streaming y el que ve la radio, ya sea porque unos saben usar uno y no el otro, o simplemente porque hay gente que prefiere quedarse con la radio y no quiere verlo, quiere que la radio le Sí, siga la generando lo que magia de siempre generó, imaginarse a que es la famosa magia de la radio. Sí, y que es bueno, escucho una voz y me imagino a la persona, o dicen algo, me imagino lo que está pasando, o escucho y me imagino cómo es el estudio, así un montón de cosas. Y otra gente prefiere verlo, y está perfecto. Eh, yo no creo que la radio vaya a morir por eso. Después, obviamente, también tenés el streaming que es primero streaming y después radio, en el sentido de que en realidad está más pensado desde otro lado, está más pensado desde otro contenido, que requiere más una cuestión visual, que eso sucede mucho y actualmente se está viendo mucho más, y juegan mucho más con eso. Pero no creo que el streaming venga a derrocar a la radio, ni a destruirla, ni nada. Creo que hoy en día están complementando bastante, que van muchas veces en líneas muy cercanas, pero también creo que lo que va a pasar, o lo que puede llegar a pasar, es que el streaming se abra tal vez a más microformatos dentro del streaming que no vayan de la mano de la radio, y lo mismo por el otro lado. Digo, por ejemplo, eh, si te hablo de radioteatros, eh, Claro, o te hablo de radio en sí y de la visualización de la radio. En sí, en su momento ya había sido hecho por Badía mismo, digo, el hecho de hacerlo y que se vea. Eh, y no se perdía el efecto que busca la radio, sino que era simplemente mostrar un poco cómo se hace. claro. Por eso digo que se complemente y que después yo creo que cada uno va a sacar sus propios microformatos, como ha pasado siempre. Que hay formatos que van a funcionar en radio y no en streaming, y del mismo modo va a pasar a la inversa. Creo que cada uno tiene sus propias cosas marcadas por separado y que después habrá lugares en los que se van a complementar y puedan ir de la mano, pero después hay cosas que uno puede hacer y el otro no, en ambos sentidos. Dentro del mundo de la locución, ¿hay algún trabajo que no hayas hecho y que vos digas, che, me gustaría hacer esto? Actualmente no sé si me pasa mucho eso. Porque también creo que va desde el camino que cada uno hace, el momento en el que uno siente eso. Tal vez en otra época sí me pasaba. Ahora te menciono qué es lo que siento actualmente al respecto. Pero tal vez en alguna época sí me pasaba que había cosas que quería hacer, que de hecho me acerqué a algunos laburos que al final no salieron o no los hice o lo que sea. Como por ejemplo locución de informes en televisión, por ejemplo, como en un programa ya sea de Chimentos o de lo que sea, vos podés tener informes, o un programa periodístico y podés tener informes, una locución en off que va grabada. Por ejemplo, es algo que en su momento decía, bueno, puede ser, pero hoy en día tal vez no lo busco, no es a lo que apunto. Después te podría decir locución en off en tele, en vivo, y lo he hecho en algunos programas, lo he hecho en su momento por una moneda, que era un programa que salía en el 13 con Pico Mónaco, con El Pollo, y después lo hice también hace tiempo eh, en el programa de Laurita Fernández. Eh, y está bueno, es otro mundo.
no sé si es algo que apuntaría hoy. eh, en otro momento probablemente sí. Lo que tiene es que obviamente te puede abrir más puertas, pero yo creo que va mucho de acuerdo a los objetivos que cada uno tenga, analizar a partir de ahí si se alinean con tus objetivos Claro, los laburos que puedan ir surgiendo. Porque tal vez hay laburos que vos decís, che, está bueno, pero no va de la mano de hacia donde yo estoy apuntando. Entonces, no sé si lo aceptaría. Después, lo que me pasa también un poco hoy en día que tiene que ver con esto es que yo vengo moviéndome mucho por mi cuenta, para laburar por mi cuenta, ya sea grabando publicidades, armando cosas propias, lo que sea, y estoy más apuntando a eso, tal vez, más llevando para ese lado. Entonces, los que eran objetivos en otro momento y laburos que en otro momento hubiese dicho, che, me gustaría hacer esto, hoy pasan a un oye, segundo plano, ya sea porque digo, si aparecen, bueno, los agarro, o tal vez incluso si aparecen digo, no, mejor no, porque prefiero meter las cosas mías. Eh, yo me he acomodado un poco hoy mi vida a nivel laboral para que se vayan complementando las distintas cosas que tengo y que me vayan rindiendo a mí. Y si en algún momento mi objetivo cambia, lo reacomodaré, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, yo laburo prácticamente 24/7. Entonces, no sé si me sumaría otras cosas más. claro, Eh, yo creo que ya llega al punto en el cual o uno ya sabe algunas cosas que no agarraría o lo que sea, o tal vez en otros casos son cosas que uno va viendo a medida que van surgiendo y te surgen y ahí decís, sí, lo agarro, no, no lo agarro. claro. Analizo cómo va de la mano de lo que estoy haciendo hoy en día y uno lo maneja más por ahí. Pero bueno, eso es obviamente, te lo digo hoy, cuando yo me recibí en 2016 en 2015 estaba en otro lugar. Es un tema de haberme armado a lo largo de estos ya más de 8 años una red de laburo, de productores que me contactan Wow. o gente con la que yo ya sé que laburo, por lo cual hoy también me planteo las cosas desde otro lado. Para ir cerrando, algo que a mí me parece muy importante. ¿Qué palabras, qué le dejas dicho a todas aquellas personas, chicos y no tan chicos, que empiezan en el mundo de la comunicación, de la locución? ¿Qué palabras le dejas? ¿Qué le dejas dicho? Eh, por un lado, que si les gusta, si lo disfrutan, si les apasiona, le metan para adelante, que, que es algo que es muy importante, yo creo que esté eso, que esté el gusto y la pasión por lo que haces para que salga lo mejor posible. Si eso no está, no quiere decir que no vayas a hacer las cosas bien, pero no va a llegar al máximo potencial. Si es algo que te gusta, si es algo que disfrutas, si es algo que te apasiona, va a salir 1000 veces mejor todavía. Por otro lado, meterse en alguna carrera de comunicación, sea locución o sea la que sea, o meterse en un laburo de comunicación, hacerlo con la mente abierta de todas las posibilidades que te puede abrir eso. De que vos podés entrar a la locución diciendo yo quiero hacer radio, perfecto, pero no te cierres a todo lo demás que engloba la locución, que va desde hacer locución frente a cámara en televisión, locución en off, publicidad, doblaje, eventos eh, y muchas cosas más que no, que inclusive día a día van apareciendo nuevas. Entonces, eso también, ir con la mente abierta. Por otro lado, dejar el ego de lado, porque eso te limita en el sentido de que si vos te quedás con ese ego, eh, vas a pensar que estás en un punto en el cual tal vez o no te queda tanto por aprender, o no te queda nada por aprender, o soy mejor que tal, y todo eso te limita y te tira para abajo a vos. Claro, Entonces, ser consciente de que sea que te metas en una carrera o no, siempre vas a poder seguir aprendiendo, poder seguir mejorando, modificando cosas, viendo nuevos enfoques, adaptándote, que eso es fundamental en el medio y en el mundo en general, porque es algo está en constante cambio, es muy volátil. Entonces, si vos no te adaptás a eso, te va a dejar atrás. Eh, y yo creo que una de las cosas más importantes es que la búsqueda como te decía hace un rato, que la búsqueda de laburo es un laburo. Eh, sea para el lado que sea. Te voy a poner el ejemplo más claro para mí, que es la radio, y que de ahí eso después lo pueden adaptar a lo que sea, pero eh,
si vos querés entrar a una radio, por ejemplo, primero tenés que saber a qué radio querés entrar, en el sentido de que no va más allá de un nombre, sino saber qué es esa radio, qué es como producto, qué es como medio. Si yo quiero entrar a Aspen, por ejemplo, primero voy a armar un demo acorde a esa radio, por ejemplo. No voy a presentar un demo de publicidad en Aspen, no voy a presentar un demo de informativo AM en Aspen. Si no, voy a presentar un demo de Radio Fórmula con el formato de Aspen, y ese demo va a tener las canciones que pasan en Aspen, y ese demo va a tener tal vez publicidades no tradicionales que aparecen en Aspen. Ese demo va a tener que yo cuando mencione Aspen 102.3 voy a decir Aspen 102.3 y no Aspen 102.3, por ejemplo, porque es una cuestión de marca. Si yo te digo en un demo Aspen 102.3, cuando lo escuchen desde la radio, las autoridades van a decir, esta persona no conoce la radio, Claro, por ejemplo. Y después empezar a entender que escuchar radio en esos casos no es escucharla solamente, es aprenderla, es decir, bueno, escucho la radio y digo, ¿qué palabras usan? ¿Qué frases usan? ¿En qué momentos entran? ¿Cómo juegan con las canciones? ¿Qué secciones hay? ¿Cómo se llama la programación? ¿Quiénes son los que están en el staff? ¿Cuál es la relación que une a el locutor con el oyente? Y empezar a armar lo que uno va a hacer a partir de todo eso. claro. El estudio permanente donde uno apunta es un gran puntapié Sí, y como te digo, yo te lo digo con la radio, pero eso adaptable a a lo que cualquier sea. objetivo que uno tenga, es analizarlo, no decir, bueno, quiero llegar a tal lado y voy para ahí, no, quiero llegar a tal lado, ¿cómo hago para llegar? Eh, es lo mejor para poder apuntar de la mejor manera y por otro lado, para también uno tener un camino marcado, porque si no, simplemente ir a ciegas y te vas a dar golpes y te vas a frustrar, Claro, o vas a tener la oportunidad porque tenés la suerte de que tenés una oportunidad, pero no vas a saber cómo afrontarla y cómo aprovecharla. Entonces, es hacerlo también a conciencia, no solamente con el sueño de quiero llegar ahí y nada más. claro, totalmente. Javier, te agradezco muchísimo, muchísimo estos minutitos que me acabas de conceder. No, la verdad no tengo palabras para agradecerte que te hayas tomado este momento para compartirlo. Bueno, gracias a vos por la invitación, por tenerme en cuenta. Espero poder sumarte a vos y a quienes la vean. Y quede este mensaje de que sea quien sea que lo escuche, que si quiere llegar a algún lado, que se mueva y que labure para llegar ahí. Eso es lo fundamental. Eh, que las cosas o el camino necesariamente no es fácil, pero no necesariamente tampoco es imposible. Eh, es meterle, es laburar. Señoras y señores, Javier López Ortega.